El tema a tratar en esta entrevista en el día de hoy es la equinoterapia en la medicina. Objetivo de esta entrevista: conocer aspectos generales relevantes sobre la equinoterapia y su aplicación en la medicina. En esta oportunidad entrevistaremos a la doctora Silvia Arcila. Ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia. Actualmente ejerce su profesión en una IPS de la ciudad. Tiene una especialización terapéutica en equinoterapia en Argentina, coaching estratégico y programación neurolingüística también. Disciplina que desarrolla en varios ámbitos de su vida personal y profesional. Silvia, ¿cuáles fueron los primeros acercamientos que tuvo usted con los caballos? Bueno, muy bien, Sandra. Me trae recuerdos muy hermosos de mi infancia porque desde muy pequeña estuve muy cercana a los caballos. Con mi padre aprendí a montar a caballo. Habían muchas actividades en la finca relacionadas con los caballos, entonces tuve un gran acercamiento con ellos, un gran amor y un gran respeto por estos animales. Bueno, Silvia, ¿en qué momento los caballos son involucrados en su actividad profesional? Muy bien. Sandra y Estefanía, comento que los caballos en la vida profesional empezaron más o menos hace 13 años, cuando inicié unos estudios de equinoterapia, porque antes lo había utilizado simplemente como hobby. O sea, es decir, montaba a caballo, hacía paseos, pasaba delicioso siempre con los caballos y sigo paseando obviamente muy bien, pero no a nivel como terapéutico. Más o menos hace 13 años empezó el asunto como terapéutico con ellos. Silvia, ¿por qué una médica decide especializarse en equinoterapia, que no es una especialidad propia de la medicina? Bueno, es una pregunta interesante porque, digamos, empecé mi ejercicio profesional como médica. Inicialmente pensé en especializarme como en neurología, pero la dedicación era en tiempo demasiado y ya era pues madre, esposa, entonces dejé lo de la especialización como en stand-by por un tiempo. Seguí con mis actividades y me encontré de pronto con que la equinoterapia podía como articular las dos disciplinas, o sea, la medicina y los caballos. Me pareció pues de los encuentros maravillosos que me han pasado en la vida. Silvia, ¿cuáles son los principios terapéuticos de la equinoterapia que se aplican en la medicina? Los principios de la equinoterapia básicamente son 3. El calor corporal es uno de los principios que se usa. El calor corporal del caballo tiene más o menos 1.5 grados por encima de la temperatura del hombre, entonces se usa como relajante. Los impulsos rítmicos que emite el caballo al la persona estar montada son impulsos que los emite a través de la columna vertebral y los lleva hasta el cerebro. Es decir, que el cerebro todo recibe una estimulación únicamente por esos movimientos que está recibiendo a través de la columna. Y el tercer principio es el tipo de marcha que tiene el caballo, que es similar a la marcha de las personas. Si alguna persona con alguna discapacidad ha perdido su patrón de marcha, montando a caballo lo recupera porque tiene los mismos movimientos que hacemos al caminar, que son levanto, avanzo y desciendo. Esos son los principios terapéuticos de la equinoterapia. Basado en tu experiencia, Silvia, ¿en qué enfermedades o patologías se puede trabajar con caballos de una manera segura y apta para el paciente? Bueno, en relación con las enfermedades se puede utilizar en muchísimas patologías que tengan que ver con asuntos de los huesos, de los músculos, de la parte sensorial, de la parte psicológica de las personas.
Y yo no lo dejaría solamente para las personas que tengan alguna patología. Yo les he dicho, pues, Sandra y Estefanía, que la equitación y las terapias con caballos son tan buenas que no las podemos dejar solamente para los enfermos. ¿Con qué expectativas o motivaciones deciden los pacientes someterse a estas terapias, Silvia? Básicamente de esto hay mucha bibliografía y las personas a través del tiempo se han dado cuenta que el trabajo con los caballos da muy buenos resultados. Entonces van buscando personas que estén trabajando con los caballos para mejorar su tono muscular, su postura, el equilibrio, la fuerza, la agilidad, la seguridad, la confianza. Entonces, en busca de todo ese tipo de cosas, las personas se acercan a centros donde haya trabajo con caballos, ¿cierto? Y que hayan personas aptas para hacer el desarrollo de estas terapias. Según tu experiencia, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos con este tipo de terapias? Los resultados que se obtienen con la equinoterapia son excelentes. Pacientes, por ejemplo, que tengan dificultades para su marcha, como lo dije anteriormente, por asuntos de parálisis cerebral, pueden adquirir un patrón de marcha adecuado. Es decir, la persona tendrá una discapacidad y se verá que tiene dificultades para caminar, pero por lo menos puede desplazarse. Tenemos también, en cuanto a contracturas musculares, en cuanto a las posturas, al equilibrio, las mejoras son grandísimas con el trabajo con los caballos. Silvia, en la parte emocional, en las enfermedades o trastornos psicológicos, en una cantidad de cosas, no tiene que ser enfermedades psiquiátricas, o sea, como de personas internas, ¿cierto? En algún centro, sino de pronto de alguna discapacidad, de algún trastorno, de algo que tenga la persona a nivel emocional. ¿Cómo ha sido esta experiencia? El valor psicoterapéutico de la equinoterapia es también bastante grande. De los principios que les hablé ahorita, entonces teníamos, por ejemplo, el calor corporal. El calor del caballo genera seguridad. El calor genera relajación, genera paz. Y sabemos que la memoria también tiene mucho que ver con la relajación y la paz. Entonces las personas empiezan a adquirir momentos de paz, momentos de relajación, y así pueden cambiar algunos aspectos que son de su vida emocional. Eso hablando del calor. Hablemos del movimiento. El movimiento del caballo es un movimiento que es siempre hacia adelante. Es un movimiento alegre que invita a las personas a seguir, a avanzar, a disfrutar. Y el tercer principio, que es el del tipo de marcha, también nos invita a un avance, a un impulso, a un mirar hacia adelante, porque igual que cuando voy, digamos, montando en bicicleta, no puedo estar mirando la llanta, sino que tengo que ir adelante. Entonces el caballo también me invita a tener una mirada más al horizonte, no una cosa aquí tan cercana, sino que esto lo hago aquí y qué resultados voy a obtener adelante. Entonces el valor psicoterapéutico también es bastante grande. Háblanos de pronto de posibles contraindicaciones o en qué personas no se puede aplicar este tipo de terapias. Hay contraindicaciones a nivel médico que no quisiera pues decirlas exactamente como con los nombres, porque pueden sonar a veces muy complicados, pero voy a hablarlo de una manera sencilla. Una persona con una cirugía reciente, o sea, donde hay una herida que está en proceso de cicatrización, pues no va a poder acercarse a un animal por una posible infección. Hay unas displasias y unos asuntos de la cadera de las personas donde pueden tener algún riesgo dependiendo del proceso en el que esté, porque se puede salir la articulación y generar más daño que beneficios. Otros asuntos como angulación de la columna, donde la persona puede tener alguna fractura de alguna de las vértebras o alguna luxación que pueda generar alguna parálisis. Algunas recomendaciones, especialmente, por ejemplo, con los niños del síndrome de Down, trisomía 21, o como se dice en el ámbito popular, el niño mongólico, debe tener una radiografía
de la columna cervical, porque a veces estos niños presentan una luxación de las dos primeras vértebras y en algún movimiento brusco del caballo pues se puede generar una cuadriplejía. Entonces, esos niños sí pueden montar, pero previa evaluación médica. Muy bien, Silvia. ¿Cuántas sesiones de quinoterapia debe tener un paciente? Obviamente aquí estamos buscando resultados, entonces dependemos de las patologías. Cuento la experiencia que tuvimos con algunos niños, uno específicamente que recuerdo con parálisis cerebral que no podía caminar. Esta niña en 6 meses, yendo una vez por semana, durante 6 meses, logró tener una marcha que le permitía desplazarse y luego ya la fue mejorando con otro tipo de aparatos, con un caminador, pero inicialmente con el caballo. Una niña que no podía caminar, una niña de 10 años que no podía caminar, en 6 meses, con una terapia semanal, logró una marcha, digamos, adecuada. Bien, ¿qué características debe poseer un caballo para realizar este tipo de actividades, Silvia? Las características del caballo tienen que ver mucho pues con su mansedumbre. Primero que todo, tiene que ser un caballo primero que todo sano, un caballo manso, un caballo también que esté entrenado para recibir cualquier tipo de estímulos, porque los niños pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento, meterle el dedo al ojo, a la oreja, gritar, hacer algún movimiento que también incluso podría ser involuntario. Entonces son caballos que primero que todo tienen que estar en muy buen estado de salud, que tienen que ser caballos mansos, donde su lomo también permita que el niño pueda sentarse adecuadamente, porque lo que menos se usan son monturas. Entonces el caballo se usa para equinoterapia con unas alfombras muy delgadas que permitan que el calor pase y que el movimiento se transmita directamente a la columna vertebral. Silvia, ¿qué perfil o condición debe tener una persona para acceder a una terapia con caballos? Bueno, esa pregunta, no sé, como el perfil, digamos, como les decía ahorita, es cualquier persona que quiera mejorar algo en su vida, lo podría decir yo así. El que quiera mejorar algo en su vida puede acceder a trabajar con caballos. Y ya, dependiendo de la evaluación médica o de algunos otros aspectos de la persona, se van intencionando las sesiones. Los otros asuntos, digamos, que tienen que ver con disponibilidad de los espacios, con asuntos económicos, porque sabemos que todo lo que tenga que ver con terapias ecuestres o con actividades ecuestres son, digamos, que costosas, porque el mantenimiento de un caballo en las condiciones que lo requieren, pues son altos. ¿Conoce usted alguna campaña o movimiento a propósito de lo que nos acabas de contar que busque incluir la equinoterapia en los sistemas de salud de nuestro país? Y específicamente, digamos, en la ciudad de Medellín se han realizado muchos convenios a través de la Secretaría de Bienestar Social, donde personas de escasos recursos han podido acceder a estas terapias patrocinadas por la alcaldía y algunas otras empresas. Se han realizado en diferentes lugares de la ciudad de Medellín. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de participar en algunas de ellas, viendo resultados espectaculares. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de realizar este tipo de actividades? Muy bien, Estefanía y Sandra. Para cerrar, les quiero comentar que en el ámbito popular hay muchas personas que tienen mucho miedo a los caballos. El caballo es un animal grande, un animal poderoso, pero si es un animal manso, pues ya por lo menos tenemos mucha parte de seguridad. Las otras cosas es siempre usar un casco de protección para los niños que están haciendo las actividades. Estar en un lugar, ojalá cerrado, por si alguna dificultad se tiene, pues el caballo no tenga la opción de ir por donde quiera, sino que está contenido en algún lugar, y que haya una persona relacionada con la salud que esté a cargo de las terapias para poder intencionar y contraindicar, en el caso que sea necesario, las actividades. Doctora Silvia Arcila, muchas gracias por darnos amablemente su ilustración sobre este importante tema, y hasta una próxima oportunidad.
De todas maneras, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que las personas puedan mirar, revisar el tema, tener la posibilidad de hacer otro tipo de terapias en otros lados. Esto es como uno decir que se están haciendo muchas cosas de fisioterapia, de fonoaudiología, de psicología, pero no en un consultorio ni en una camilla, sino en un sitio con caballos. Eso es genial, o sea, los niños y las personas lo disfrutan cantidades y los resultados son grandísimos. Hasta luego.